Hola chicos, ¿cómo andan? Voy a hacer la segunda parte de la clase de sistema digestivo. Voy a explicar algunas cosas que quizás no encuentren en libros o en internet o que quizás puedan llegar a generar complicaciones, que tiene que ver sobre todo con el hecho de algo que ya expliqué varias clases, que nosotros estamos estudiando a partir de lo que es un modelo didáctico, que, no que es una simplificación de la realidad, y que no necesariamente refleja exactamente cómo son estos órganos o estos procesos en la realidad. Lo primero que quiero destacar es el hecho de que si nosotros vamos a buscar un esquema del sistema digestivo, probablemente nos aparezca un esquema parecido a este, en el cual nosotros tenemos los órganos esquematizados como si fuesen tubos, ¿sí? Como tubos huecos, y que están dentro de la cavidad abdominal, y que la cavidad abdominal también es un receptáculo hueco que tiene espacios vacíos, ¿sí? O espacios llenos de aire. De hecho, si se fijan acá en el texto este que está acá arriba, justamente en una explicación que encontré en internet, justamente lo que dice es que los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago y el intestino delgado. Y los órganos sólidos son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Bueno, cuando acá habla de huecos, no se refiere a que el intestino es un tubo, ¿sí? Con aire en el centro, y que el contenido del aparato digestivo se mueve como por dentro de un caño, sino que hueco se refiere a que hay un espacio, ¿sí? Entre las paredes del intestino, o entre el intestino y las paredes del resto de los órganos, que virtualmente, por ejemplo, si a una persona la operan y mueven los órganos, hay un espacio entre medio, yo podría meter la mano entre medio, pero no es, pero esos órganos cuando en mí, por ejemplo, que estoy entero, vivo y con mis funciones vitales funcionando, esos órganos están pegados uno contra otro y no se observa un espacio. Eso es, en medicina se llama espacio virtual, en el sentido de que virtualmente se podría formar un espacio si ese espacio está ocupado por otra cosa, pero que cuando el órgano está funcionando correctamente no hay un espacio observable. En el aparato digestivo pasa algo parecido. Cuando el aparato digestivo tiene un contenido, ese contenido se mueve a partir de un movimiento que se llama peristalsis. Esa peristalsis se da porque hay fibras, que lo que se ve acá en este esquemita del costado, hay fibras verticales, perdón, hay fibras radiales, ¿sí? Que se van a ir cerrando una con otra, que serían estas tres que se observan acá. Acá se dibujan tres, pero en realidad son un montón de fibras pegadas una al lado de la otra, que se van a ir cerrando, y eso va a ir como empujando el contenido del aparato digestivo hacia adelante. Y después hay fibras longitudinales, que serían estas, que también van a ir empujando el contenido en una dirección hacia adelante. Y lo que yo les decía de este espacio que es virtual y solamente se observa cuando hay algo que lo llena es, por ejemplo, en este esquema del sistema digestivo, donde pasa una esfera, una bolita, y lo llena, y fíjense que estas rayitas serían las fibras radiales, que van apretando y van empujando la bolita hacia adelante, y cuando no hay bolita, las paredes del intestino están completamente pegadas y no se observa un espacio, ¿sí? Ahora, yo les dije todo esto, pero si ustedes buscan en internet fotos de una colonoscopía o un video incluso de una colonoscopía, que hay videos grabados de colonoscopías en YouTube, ustedes lo que van a observar es que el colon, que es el intestino grueso,
va a tener este aspecto. Entonces me van a decir, bueno, entonces el profe es un versero porque me está diciendo que no es un espacio, o sea, no se va a observar un espacio. Sin embargo, cuando yo veo un video del colon, que mejor prueba que esa no podría haber, yo lo que veo es que el colon está hueco. Pero bueno, esto tiene que ver, esta imagen tiene que ver con cómo se realiza una colonoscopía. Para realizar una colonoscopía lo que se hace al paciente es primero hacer un ayuno prolongado para que el colon quede vacío de contenido, y después lo que se hace es se introduce una cánula, una sonda por el ano. Puede parecer bastante impresionante esto, pero imagínense que antes de que existiera esta técnica, lo que se hacía con el paciente es se le abría el abdomen con un bisturí, se le abría el intestino y se buscaba lo que se quería operar cortando el intestino. Entonces, que no te tengan que abrir al medio y que se pueda acceder por el ano, y que la operación sea cortar un pedacito trozo del intestino muy chiquitito, y no abrirlo desde afuera, es mucho menos invasivo que abrir al paciente a la mitad. Y el postoperatorio de tener que cicatrizar todos esos músculos y tejidos que se cortaron para acceder al colon por las viejas técnicas quirúrgicas es muchísimo menor, porque ese paciente en un par de días ya se recupera de la cirugía mediante colonoscopía, mientras que en el otro, con las otras técnicas, tardaba meses en recuperarse. Entonces, aunque pueda parecer impresionante que metan una sonda por el ano, es mucho menos invasivo que lo que se hacía antes. Pero para que el cirujano pueda observar las paredes del intestino correctamente, lo que se hace es se infla todo el colon con un gas. Entonces, por eso se observa el colon hueco, porque en realidad se lo rellenó con gas para que la cámara de la sonda pueda enfocar todas las paredes del colon. Bueno, vamos a dejarnos, si hay personas sensibles, vamos a dejarnos de la parte de la cirugía y de la colonoscopía, ¿sí? Pero eso para que tengan en cuenta que cuando vean una imagen así, tiene que ver con que hubo una técnica que permitió que las paredes del intestino se expandieran. Ahora, vamos a ver que nosotros vamos a tener tipos de digestiones mecánicas. La principal digestión mecánica es la masticación en la boca, y vamos a tener digestiones químicas, que tiene que ver con sustancias químicas que van a ir rompiendo las moléculas en moléculas más sencillas. Las proteínas las va a romper en aminoácidos, eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Las grasas en triglicéridos, y los carbohidratos en azúcares individuales, particularmente glucosa, fructosa y galactosa. Y esos procesos químicos van a suceder en distintos lugares del sistema digestivo. En el estómago, lo habíamos visto en la clase pasada, se secreta ácido estomacal, que es ácido clorhídrico, y enzimas digestivas. Las enzimas eran proteínas, también son proteínas, que tienen intervienen en un proceso químico particular. Cada enzima interviene en un proceso químico particular. En este caso, las enzimas digestivas del estómago se llaman proteasas, porque rompen proteínas, y lo que van a hacer es romper las proteínas en aminoácidos individuales. Cuando pasamos al intestino delgado, después de haber atravesado el estómago, lo que vamos a tener son jugos digestivos del intestino delgado, que va a secretar el propio intestino delgado, que van a degradar harinas, proteínas y carbohidratos. Las proteínas, otra vez, son proteasas porque rompen proteínas, y las proteínas que van a romper carbohidratos, por ejemplo como el almidón, se van a llamar amilasas. Almidón, almidasas. Siempre las proteínas que rompen cosas terminan en dasa, ¿sí? Por ejemplo, las que rompen las grasas se van a llamar, las grasas también tienen el nombre de lípidos, entonces se van a llamar lipasas, que rompen lípidos, ¿sí? Entonces, los jugos del intestino delgado van a romper
carbohidratos. Acá dice harinas, proteínas y carbohidratos. Las harinas son carbohidratos, ¿sí? Entonces, carbohidratos y proteínas. El páncreas, yo no sé si con mi cuadradito de imagen estoy tapando lo que dice acá. Acá dice páncreas. El páncreas es una, ¿cómo se llama? Una glándula que secreta sustancias. Ahora vamos a ver que secreta algunas sustancias hacia el aparato digestivo y secreta otras sustancias hacia el sistema circulatorio. Los jugos pancreáticos van a degradar carbohidratos, grasas y proteínas. Ahora ya se empiezan a degradar también las grasas. Y la bilis, que la secreta el hígado, que no sé si estoy tapando esto también, va a degradar grasas, ¿sí? Y al final, todos estos sustancias químicas degradadas terminan pasando al intestino grueso, donde también van a actuar ciertas bacterias que tenemos nosotros en el intestino grueso, que también van a secretar sustancias químicas propias que van a terminar de degradar los alimentos. Las sustancias que se van a obtener de la degradación química se van a ir absorbiendo sobre todo en el intestino delgado, ¿sí? Y en el intestino grueso principalmente lo que se va a absorber es el agua. Otra cuestión de este modelo didáctico que estamos usando. Nosotros solemos separar los aparatos y sistemas, por ejemplo en digestivo, circulatorio, respiratorio. En realidad, no, o sea, se separan para poder aprenderlos, pero la relación que hay entre los sistemas están muy relacionados. O sea, por ejemplo, el páncreas y el hígado también forman parte del sistema endocrino y no se puede separar las funciones del sistema endocrino, que son los que secretan hormonas, del sistema digestivo. El sistema nervioso cumple una función específica y muy importante en el sistema digestivo, regulando la peristalsis, que es el movimiento de los órganos. O sea que tampoco se puede separar el sistema digestivo del sistema nervioso. Y todas estas sustancias químicas que se absorben son transportadas por el sistema circulatorio. O sea que también es imposible separar el sistema circulatorio del sistema digestivo. Estas separaciones son simplemente didácticas para no estudiar todo el cuerpo de una sola vez, sino que ir estudiando funciones particulares, ¿sí? Eso como para que quede claro. Estas sustancias que se absorben, primero, hay ciertos órganos como el páncreas y el hígado que son glandulares, que secretan sustancias químicas. Pero, por ejemplo, el intestino delgado también es glandular. Esta es la pared del intestino delgado y cada una de estos puntitos magenta, rosados, medio violáceos, son vesículas excretoras que están cargados de enzimas digestivas. Y si se fijan, estos van formando como circulitos. Esos circulitos, acá por ejemplo esto es un tubo, un tubito, ¿sí? Acá es como un corte, ¿cómo se llama? Perpendicular del tubo, ¿sí? Entonces se ve redondo, pero por ejemplo en este lugar de acá es un corte longitudinal del tubo, entonces lo vemos como el tubo todo mucho más largo y vemos distintas vesículas que van descargando su contenido dentro de este tubo. Esto es una glándula, ¿sí? Dentro del sistema digestivo. No es un órgano que cumple la función glandular completamente, pero sí tiene un montón de pequeñas glándulas que son las que van a ir secretando las enzimas digestivas. Y además, tanto el intestino delgado como el intestino grueso, lo que tratan de hacer es de sumar la mayor cantidad de superficie posible. Ahora vuelvo a esa imagen. Nosotros tenemos aproximadamente 8 metros de intestino, entre intestino delgado e intestino grueso. Es una superficie bastante grande, pero para que la absorción de nutrientes sea mucho más eficiente, el intestino lo que tiene son microvellosidades, que son como deditos que salen de su superficie. Entonces, entre tener un intestino completamente liso que tendría esta superficie o tener un montón de deditos,
La superficie es muchísimo mayor con esos deditos que se llaman microvellosidades. Esas microvellosidades, que son las que tengo acá arriba, están tapizadas de células. Y cada una de estas células, que es lo que tendría acá al costado, tiene además, perdón, estas son vellosidades, no microvellosidades. Lo que se llama como microvellosidades son las extensiones que tiene cada una de estas células, que es lo que yo tengo acá, que va a aumentar la superficie de la célula. Y esta foto en gris que está acá es una microscopía electrónica donde se ven esas microvellosidades de las células y cómo la superficie de cada una de las células aumenta. O sea que la superficie de absorción del intestino aumenta por las vellosidades de la superficie del intestino y por las microvellosidades de las células, ¿sí? Bueno, esto es más o menos todo y acá volvemos otra vez al sistema digestivo con hígado, vesícula biliar y páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso, ¿sí? La mayoría de los nutrientes se absorben en el intestino delgado y en el intestino grueso, que acá tenemos el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, se va a absorber principalmente el agua. Esto empieza a dar una respuesta a esa pregunta que yo había hecho de de qué pasaba con el agua desde que yo me la tomaba y pasaba por mi boca hasta que llegaba a los riñones, que es una pregunta que la hice en particular porque en esta pregunta hay que relacionar un montón de sistemas. El sistema digestivo, el sistema circulatorio y el sistema renal. Y otra vez ahí vemos que los sistemas no están separados, sino que yo no puedo explicar el sistema renal si no entendí el sistema digestivo y no entendí el sistema circulatorio, ¿sí? Bueno, más o menos ya llegamos a la parte de que el agua se absorbe en el intestino grueso. Después vamos a ver cómo se transporta por el sistema circulatorio, muy brevemente porque del sistema circulatorio no voy a hablar, y cómo se excreta en el sistema urinario, ¿sí? Voy a dejar esta clase acá. Ahí los detalles más finos se los voy a dejar a ustedes para que los investiguen y que resuelvan el trabajito práctico que va a estar asociado a esta clase. Así que estamos en contacto vía Classroom y en la próxima clase que les suba a YouTube. Cualquier cosa pueden preguntarme. Si me hacen preguntas, acuerden de enviarme como entregado el trabajo, así no me aparece la pregunta entre todas las personas que no entregaron, porque a veces si me aparece entre todos los que no entregaron, me cuesta mucho encontrar la pregunta y se me puede pasar y capaz que pasan 2 o 3 semanas y no le contesté. Si pasa más de una semana y yo no le contesté la pregunta, vuélvanme a hacer la pregunta porque pudo haberme pasado esto. Me llegan muchas notificaciones de Classroom y a veces se me pasan. Así que no me voy a molestar si ustedes me preguntan 2 veces lo mismo o si me preguntan, profe, no me leyó la pregunta o algo por el estilo. Eso me ayuda a encontrar la pregunta y poder contestarla. Espero que sigan bien, que no estén muy embolados por el tema de la cuarentena y que en sus casas las cosas estén más o menos tranquilas. Sé que está habiendo muchos casos acá en Lanús y hay muchas familias de la escuela que ya tuvieron casos, así que espero que ustedes anden bien y en todo caso que las cosas se resuelvan. Bueno, un saludo y nos estamos viendo.